Muy buenas noches, estimados colegas. Sean todos bienvenidos a esta reunión de capacitación en la cual se va a abordar el artículo de revisión de literatura. Este material también ustedes lo tienen en la plataforma Clementina y la idea es conocer, ¿no?, de forma estratégica cómo trabajar este artículo de revisión de literatura, que es un producto que se va a hacer en paralelo al proyecto de investigación. Primero, tenemos que entender que este artículo de revisión de literatura tiene un propósito, ¿no? Y esa es la clave. Cuando nosotros entendamos el por qué debe existir este producto, creo que vamos a tratar de trasladar, ¿no?, esta idea que es muy positiva también a nuestros estudiantes. Pero obviamente intentar, ¿no?, de prevenir, ¿no?, esa situación a veces hasta de rechazo por parte de los estudiantes, porque esto ya lo hemos visto en otros ciclos pasados, pero viendo la manera de repente de cómo articular este trabajo con el proyecto, y eso es lo que voy a explicar el día de hoy, estamos seguros de que la percepción del alumno va a cambiar y va a ser positiva, ¿no?, igual como de los docentes. Bien, primero, este artículo de revisión de literatura, entendamos que debe ser el soporte para hacer el proyecto, ¿no? Lo ideal, ¿no?, si me preguntaran de repente mi opinión personal, ¿no?, es hacer un artículo de revisión de literatura, a partir de los resultados pueda obtener cierta información, ideas que me permita plantear un tema de investigación. Va por allí, es un proceso. El trabajarlo de esta forma, casi en paralelo, como que es un poco complicado, pero vuelvo a repetir, ¿no?, para las personas que recién se están conectando, la idea es plantear, digamos, un procedimiento que amarre uno al otro. A ver, entonces, de una otra forma, este artículo de revisión de literatura nos va a mostrar un estado del tema de interés, ¿no? Más o menos cómo se ha abordado, qué resultados se han encontrado, y por tanto al estudiante le va a dar una claridad en cuanto al tema que ha elegido investigar. El punto es, muchos de los estudiantes, ¿sí?, dicen, quiero investigar sobre el tema A, y lamentablemente no conocen mucho del tema o creen saber lo suficiente, pero no necesariamente es así. Entonces, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya en el campo profesional se han especializado en diferentes áreas, ¿no? Pero no necesariamente el estudiante a veces plantea al docente una área en la cual el estudiante plantea un área en la cual el docente es especialista, y eso es natural. ¿Listo? Así que no hay por qué sentirnos de repente mal o incómodos. Es normal, puesto que en cada, vamos a poner, área de la ciencia, hay un sinnúmero de subáreas, y a veces el estudiante quiere tomar una subárea en la cual de repente somos ajenos hasta ese momento. Después ya nos involucramos un poco más. Entonces, a veces el estudiante toma una subárea, un tema en particular, y él ni siquiera conoce a profundidad, y por tanto, este artículo de revisión de literatura le va a permitir profundizar, obviamente a nosotros asegurarnos de que el alumno no inicie con un tema y a mitad del camino quiera cambiarse a otro. Entonces, este producto ayuda de una u otra manera a que el estudiante pueda conocer sobre el tema en particular. Y el trabajo, en este caso de este proyecto, que al final se convierte en tesis, termina teniendo un contenido sólido. Entonces, ¿cuál es de repente la estrategia para poder trabajar este artículo de revisión de literatura y prácticamente encaje perfectamente con el proyecto de investigación? Entonces, si nosotros, este artículo de revisión de literatura, tenemos ciertos contenidos, ¿no?, que van a permitir, por ejemplo, alimentar al proyecto en el caso de la realidad problemática,
también en lo que son antecedentes, en las definiciones, en las teorías, en las definiciones también de las variables. Obviamente, al final el estudiante va a hacer un artículo de revisión de la literatura y que el contenido le va a permitir utilizar para proyectos. Si lo trabajamos de esa forma, prácticamente ya no estamos haciendo dos trabajos en paralelo, sino dos trabajos complementarios. Y eso es lo que se quiere. Hacer dos trabajos complementarios, donde el estudiante, el esfuerzo que le ponga al artículo de revisión de literatura, que es clave, no lo vea en vano o un doble trabajo, sino que esta información le va a permitir alimentar al proyecto de investigación que a futuro se va a convertir en tesis. Entonces, entendamos que este artículo complementa el proyecto de investigación, permitirá al estudiante conocer sobre el tema a investigar y superar con éxito la sustentación respecto a los aspectos temáticos, ¿no? Que comúnmente a veces el estudiante de repente necesita fortalecer, en algunos casos. Bueno, en caso de los temas, ustedes ya coordinan con sus estudiantes. Siempre la sugerencia es que toda investigación esté amarrada a un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Tienen que tener en cuenta las líneas de investigación de la universidad. Y, bueno, cada estudiante junto a su docente elige los temas. En eso creo que no hay discusión. Pero, ojo, estos dos trabajos, tanto el artículo de la revisión de literatura como el proyecto, deben ser temas, ojo, muy cercanos, ¿no? Para que pueda utilizarse como complemento. Eso no se olviden. Entonces, les doy un modelo de título, ¿no? Para que más o menos ustedes, en el caso que trabajen con dos variables, ojo, no es una camisa de fuerza trabajar con dos variables de estudio. Basta con el ejemplo que hemos tenido del ganador de proyectos exitosos, que el estudiante solamente ha tenido una sola variable. El tema es que él ha utilizado diferentes herramientas para analizar el comportamiento de esa variable. ¿Listo? ¿Cuántas instituciones ha evaluado el estudiante? Solamente dos, una institución pública y una institución privada, de un, obviamente, distrito pequeño en Carhuaz, ¿no? Entonces, de pronto rompió todos los paradigmas, ¿no? Que comúnmente teníamos, la idea de que sí, obligatoriamente dos variables, que sí o sí tiene que ser una muestra considerable, ¿no? Y al final este producto ha resultado ganador inclusive tanto de pregrado como de posgrado. Bueno, al menos salvo que posgrado no haya participado, pero es una sola variable. Entonces rompe el paradigma de lo que comúnmente nosotros siempre hemos tenido idea, ¿no? Entonces, estimados colegas, ¿cuál es este ejemplo que les indicaba? Por ejemplo, hablamos de la relación entre la variable 1 y la variable 2, vamos a ponerla así de forma genérica. En las empresas de América del Sur, vamos a ponerle un sector, ¿no? Un contexto de repente amplio, porque en revisión de literatura vamos a buscar específicamente artículos que hayan enfocado de repente esta relación en de repente algunos países de América del Sur, hablemos de Brasil, Ecuador, Colombia, etc. O sea, un artículo de revisión de literatura no invita solamente, salvo que se quiera hacer algo global, ¿no? Por ejemplo, relación entre la variable 1 y variable 2 en empresas, nada más. Si es así, estamos hablando de algo global. ¿Listo? Que podemos tomar artículos hasta en inglés, de repente de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., ¿no? Pero si lo enfocamos en América del Sur, obviamente ya estamos dándole un sector, ¿no? Porque de repente el estudiante quiera enfocarse en ello. Entonces, los contextos pueden variar. América del Sur, América Latina y el Caribe, Iberoamérica, global, etc. Obviamente, decir relación variable 1, variable 2, en Perú no es adecuado, ¿no? Porque obviamente el estudiante tendría que buscar artículos que se hayan desarrollado en Perú y que hayan enfocado esas dos variables. Eso prácticamente lo va a limitar al estudiante. Entonces tenemos que abrirle la posibilidad del contexto para que pueda abarcar la mayor cantidad de investigaciones que aborden ese interés. Como les digo, puede ser una variable, puede ser dos. Yo recomiendo, como conociendo más o menos el perfil
de las investigaciones que se presentan año tras año, que comúnmente se trabajan con dos, he planteado este modelo, título tentativo, ¿no? Más o menos un esquema. Y finalizamos, 2 puntos, una revisión de literatura de los últimos 5 años, ¿no? Donde se entienda que hemos abordado ese periodo de tiempo. Que puede ser 7 años, también lo pueden considerar. Pero ¿por qué 5? Porque en la guía de elaboración de productos siempre señala que la antigüedad de los trabajos o de los artículos que citen los estudiantes o se referencien deben tener una antigüedad máxima de 7 años, así lo indica, salvo que cambie en esta última edición. Pero si hablamos 5, a veces el estudiante coge en el límite. Los chicos de noveno recién a fin de año van a tener, digamos, su tesis. Si lo toman al límite, posiblemente a fin de año ese artículo que tenía 5 años, 12 meses, ya tenga 6 años y medio. Por lo tanto, 5 años sería el tiempo adecuado, ¿no? Que puede haber situaciones excepcionales, obviamente que sí. Puede haber artículos del año 2000, vamos a poner 2011, en la cual se ve información muy interesante y es un artículo de Scopus, no hay ningún inconveniente. Por eso ahí entra a criterio el metodólogo, y el metodólogo es el que defiende la postura, y obviamente cuando el jurado quiera indicar, mira, está muy antiguo, es el docente metodólogo que puede sustentar frente al jurado de que ese artículo queda, ¿no? Me ha pasado a mí, mis alumnos, por ejemplo, un estudiante quería colocar alguna digamos, definición propuesta por Michael Porter, cuya publicación estuvo en el año 2011, y el jurado dijo muy antigua. Pero, ¿cómo le podemos decir, digamos, quitar el mérito a Michael Porter, ¿no? Y de repente buscar información más actualizada de autor X que ni siquiera tiene relevancia? En cambio, Michael Porter es un referente, ¿no? El tema de competitividad, por ejemplo, o planificación estratégica. Entonces, es ese referente que debería estar en esa tesis. Entonces, no tenemos que saber elegir el material, ¿no? Y tenemos que hacer esas excepciones cuando lo merece, ¿no? Y eso, ahí entra criterio, ¿sí? El conocimiento, la experticia del docente metodólogo, ¿no? Y sobre todo cuando conocen el tema, ¿qué especialista debería incluirse? Y por tanto, esos referentes no podemos dejarlo de lado, ¿no? Por más antiguos que sean, porque siempre es importante para fortalecer nuestro marco teórico y todo lo demás. Entonces, ahí hemos puesto 5 años, pero vuelvo a repetir, puede darse situaciones excepcionales en el caso que amerite el tema. Muy bien. En cuanto a cómo definir las preguntas y objetivos, enfoquémonos netamente en este artículo de forma descriptiva y exploratoria. Aquí le estoy planteando tanto las preguntas como los objetivos. Es de forma tentativa. Pero ¿cuál es la idea? Vuelvo a repetir del inicio, que lo que nosotros obtengamos en el artículo revisión de la literatura sirva para alimentar el proyecto. Si nosotros optamos por otras preguntas, otras interrogantes, otros objetivos, obviamente el estudiante lo va a obtener, pero ahora, esa información, ¿qué tanto aporta al proyecto? Posiblemente ahí terminemos haciendo doble trabajo, y la idea no es esa, sino articularlo, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cuáles son los antecedentes del estudio? ¿Cuáles son las definiciones de las variables de estudio más utilizadas? ¿Cuáles son las dimensiones planteadas con mayor frecuencia? ¿Cuáles son las teorías consideradas? Por ejemplo, en esas 4 preguntas, si ustedes se dan cuenta, van a poder alimentar su marco teórico, ¿no? Van a alimentar la realidad problemática también, en algunos puntos, ¿no? Entonces, toda la información que el alumno, bueno, que está aquí como objetivo, obtenga, le va a permitir alimentar su proyecto de investigación. Por tanto, ahí el estudiante no está haciendo doble trabajo, ¿no? Entonces, ahí en la parte inferior señalo, ¿no? Se recomienda plantear preguntas y objetivos que permitan aprovechar sus resultados en el proyecto de investigación. O sea, la información en sí que nosotros obtengamos, por ejemplo, en la primera pregunta, antecedentes, obviamente va a encajar en el marco teórico, sin duda. ¿Listo? Pero si nosotros le ponemos aquí determinar cuáles son las ventajas, etcétera, posiblemente sí aporte al marco teórico un párrafo. O sea, hacer todo un trabajo en paralelo para un párrafo creo que no es adecuado, salvo mejor parecer, ¿no?
Pero la idea es aquí hacer de forma práctica este trabajo y enfocarnos en hacer un buen proyecto, un proyecto de calidad que nos permita terminar con publicaciones, digamos, de calidad también, para poder postularlos a revistas indexadas en Web of Science o Scopus. Eso les dije en la última reunión y esta es la idea de este planteamiento, ¿no?, que les estoy socializando. Esta de aquí es como una matriz tentativa, igual les alcanzo, ¿no? Está también en el material, cómo lo van a organizar la información. Los estudiantes deberían tener su matriz donde coloquen el autor y año, título de artículo, el objetivo general, la muestra en acción, instrumentos. Si ustedes se dan cuenta, toda esa información es parte del antecedente, ¿no?, como de la estructura de un antecedente en una investigación, ¿no?, excepto el título, ¿no?, que comúnmente eso no se considera por el tema de similitud. Pero en realidad, si el estudiante tiene toda esa información, fácilmente puede elaborar su antecedente para su proyecto de investigación. Así que, estimados colegas, esta información no va a ser en vano porque el estudiante lo puede aprovechar. Y en la parte final, las definiciones para cada variable, que el estudiante aquí puede copiar y pegar, ¿no?, acá no hay ningún inconveniente. Las dimensiones también lo puede copiar y pegar, no es necesario parafrasear los términos que corresponde a cada dimensión, y de repente las principales teorías. Esta es como una matriz que el estudiante puede tener allí, en la cual agregue todos los artículos que va encontrando y va tomando de cada artículo esa información. Entonces, el estudiante, antes de comenzar ya a elaborar su marco teórico, a elaborar los diferentes componentes que el marco teórico corresponde, va a tener toda esta matriz llena de información y les va a permitir hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Tener la mayor cantidad de artículos posibles en el contexto elegido, en caso de no encontrarse información. Cuando hablo de contexto, me refiero al sector, por ejemplo. Si yo quiero hacer una investigación en el sector salud, estoy hablando de un hospital, obviamente sería interesante ver cómo esas variables se relacionan en ese contexto con la finalidad de poder abordar. ¿Y es posible que encuentre en otros contextos? Sí, también. Y bueno, ya dependerá del criterio del docente si es que se considera o no. Comúnmente, en mi caso, todos mis estudiantes, cuando hacen una investigación y abordan dos variables o una variable, trato de que se enfoquen netamente en el contexto. Y al final, toda la discusión que se hace es hablar de la relación que existe entre los constructos en un sector, en un contexto en particular, ¿no? Entonces, en caso de no encontrarse información para celdas en el artículo, dejar vacío, ¿no? Porque a veces puede hacer que esté la información del artículo, mientras esté en Cielo y Scopus, ¿no? O sea, Cielo como mínimo, Scopus o Web of Science, la mayoría tiene toda esa información. Pero si el alumno obtiene información de artículos, por ejemplo, en la Tindex, hay muchos artículos en la Tindex que el riesgo de que pueda darse de que alguna información que está presente en esta tabla no esté, ese riesgo es muy alto para esos artículos, ¿no? Ya lo he experimentado haciendo revisiones sistemáticas, así que siempre opto por utilizar los recursos, en este caso WOS, Scopus y como mínimo Cielo. Y en estos casos, en estos tres bases de datos, la mayoría tiene esta información que aquí se señala, ¿no? Ahora, por eso le digo, en el caso que no se encuentra, lo tendrían que dejar vacío, ¿no? Por ejemplo, que no haya dimensiones. O sea, no porque no haya dimensiones no voy a utilizar esta investigación, porque obviamente hay más información que sí de repente me aporta ese estudio en, digamos, elaborar este artículo y posteriormente mi proyecto. La forma de analizar la información, para el primer objetivo, acá determinar los antecedentes de los últimos 5 años, debe redactar los principales antecedentes. Al último, el estudiante redacta los antecedentes para este artículo y esa información, obviamente, va a ir a su proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, como vuelvo a repetir, la idea es integrar ambos trabajos. Y los siguientes objetivos, sí, es hacer una síntesis, ¿no?, parafraseada, citando a los autores, ¿no? Es decir, si acá pone las definiciones como los autores, acá la idea es de que el estudiante señale, ¿no? En cuanto a las principales definiciones de las variables, se encontró al autor X, quien señaló tal cosa, así también el autor tal, quien planteó así, y etcétera, etcétera, ¿no? Comienza a hacer todo un recuento de todo lo que ha ido encontrando en definiciones. Lo mismo para dimensiones, ¿no?
entre las principales dimensiones para la variable tal se encontró tal, tal, tal. Y dígame, toda esa información, ¿a dónde encaja en proyecto? Creo que está de más, ¿no? Encaja en el marco teórico. Por lo tanto, el estudiante ya no está haciendo doble trabajo, está haciendo un trabajo aquí de artículo de revisión de literatura, sí, pero a la vez toda la información calza perfectamente en lo que es el proyecto de investigación. Esta es una estructura muy cercana a la estructura de que se elabora para el proyecto. O sea, la realidad problemática tiene una estructura, ¿no? Igual el capítulo 1 de introducción del proyecto tiene una estructura. Realidad problemática, viene el tema de preguntas de investigación, ¿no? Viene el tema de justificación, objetivos, bueno, hipótesis de ser necesario. Entonces hay una estructura. Igual, en el artículo de revisión de literatura se ha tratado de considerar esta estructura base. ¿Para qué? Para que podemos decir, esta introducción del artículo de revisión de literatura sirva para el proyecto de investigación y no se haga doble trabajo. Muy bien, por ejemplo, importancia, es poner la importancia a abordar, eso está también en el proyecto. Descripción de hechos, pero a nivel internacional nada más. El estudiante, si quiere hacerlo de repente en un hospital de Otusco, por ejemplo, su estudio, obviamente ahí va a hablar a nivel de repente regional, etcétera. Eso ya lo agregará en el proyecto, pero obviamente ya va a tener información a nivel internacional. Por lo pronto va a tener 2 párrafos listos. En factores, las causas y las consecuencias es parte de la realidad problemática. Por tanto, si el alumno lo elabora para su artículo de revisión de literatura, estos párrafos también ya lo va a tener para su proyecto. La justificación también, de acuerdo, comúnmente se utilizan los criterios de Hernández Sampieri, salvo que ustedes consideren otros criterios que también hay. Justifica la investigación en la revisión de literatura, y ese mismo párrafo con los criterios de justificación utilizado puede utilizarse para el proyecto sin ningún problema, ¿listo? Porque va a contener las mismas variables, ¿no? Y puede utilizarse. Y en el último párrafo de la investigación, las preguntas. Y bueno, las preguntas les acabo de mostrar hace unos instantes, las preguntas tentativas como los objetivos, ¿no? Y eso ahí. Entonces, prácticamente la información que coloquen aquí los estudiantes en el artículo de revisión de literatura les va a servir para el proyecto de investigación. Por tanto, estamos hablando de 2 trabajos que, si bien es cierto, se hacen en paralelo, pero son trabajos complementarios a fin de que no se haga el doble trabajo, ¿no? Y sí les invito a revisar con detenimiento con la estructura de la realidad problemática.